It's an urban dweller's worst nightmare. A rat in the toilet. It's scary, but it does happen. Good afternoon. You reach rodent Washington, control. D.C.'s rodent control receives a couple of complaints each You year. have a rat in your toilet? How does this ultimate rat invasion actually occur? First, it could easily sneak into grates or manhole covers open to the street. Residential sewer pipes feed into the main tunnel. A rat might consider this path an irresistible opportunity for exploration. Its sharp claws allow the rat to scale almost any vertical surface. The rat is in the home's internal pipes. Going up? Now it faces the biggest test, getting through the last few feet of the narrow, maze-like toilet pipes. Is this even possible? The underwater passage leaves no room for error. At a turn, the rat finds a pocket of air, just enough to help it push on to the end of the line. How does it collapse its body like that? Take a look at this rat's attempt to get to the other side of the tiny hole. If a rat can fit its head through an opening, the rest is easy because of its internal acrobatics. When squeezing through a constricted space, the pressure causes the ribs to give way. At the spine, the ribs are hinged, allowing them to effortlessly collapse. How does the rat deal with all that water? What if someone flushes? We think of rats as land animals, but it turns out they're expert swimmers. Rats paddle with their back legs while their front feet steer. The tail also works as a kind of rudder. Rats have incredible stamina. They can tread water for 3 days straight. And they can hold their breath underwater for up to 3 minutes. This aquatic proficiency is the very reason rats became global travelers. Long-distance swimming enabled them to hitch rides on boats and colonize new shores. En condiciones favorables de alimento, refugio y agua, es natural que las poblaciones de plagas crezcan. Es la coincidencia que debemos evitar. Teniendo en cuenta que la madurez sexual de los roedores se da a los 60 días, que la gestación dura 21 días, tienen de 7 a 8 gazapos por parto y que el celo posparto se da a los 2 días, encontramos una cadena de reproducción rápida y nutrida, lo que nos lleva a ejercer un control perimetral, ya que el desaseo y el desorden del vecino me afectan negativamente. Priorizamos las medidas preventivas para el control de roedores. Estas medidas se basarán en métodos de exclusión y saneamiento. Por exclusión, se entienden aquellas actuaciones encaminadas a impedir que los roedores penetren, vivan y se reproduzcan en un determinado espacio. También incluye la modificación de las condiciones ambientales que necesitan para desarrollar sus actividades básicas. El primer paso que nuestro técnico sigue para prevenir la entrada de roedores es inspeccionar la estructura del edificio y sus alrededores para detectar su presencia. Se revisa, por ejemplo, que el perímetro de los edificios esté limpio de malezas y de residuos, que los orificios y fisuras en muros estén tapados o que los sumideros de los patios dispongan de una tapa. Cuando hablamos de saneamiento, hacemos referencia a la limpieza, al almacenamiento de alimentos y a la gestión de los residuos. Los roedores, como cualquier otro animal, precisan de 3 requerimientos primarios: alimento, agua y refugio. La eliminación de alguno o de estos requerimientos forzará a estos animales a irse. Por ejemplo, los roedores
no pueden sobrevivir sin comida más de 48 horas, por lo que en ausencia de comida se verán forzados a emigrar. Por esta razón, nuestro técnico supervisará que los roedores no obtengan alimento ni refugio fácil. Por ello, inspeccionará que no se encuentren en las instalaciones materiales de desecho tales como los escombros, maderas apiladas, hojarasca o restos vegetales, etc. Y revisará que se mantengan los contenedores de basura en buen estado y cerrados. Disponemos de métodos mecánicos, como pueden ser las trampas y los métodos químicos, mediante cebos rodenticidas o detectores de actividad. Utilizamos uno u otro sistema según el nivel de infestación o la tipología del cliente. En este caso, se trata de una instalación donde se han colocado estaciones con cebo rodenticida debido a que se ha detectado actividad de roedores en el perímetro de la instalación. Todas las estaciones de cebo van identificadas, numeradas y se localizan en el plano de la instalación. El técnico realiza una inspección de la totalidad de las estaciones y anota el resultado de cada uno de los elementos. Anota el consumo de cebo y reemplaza por producto nuevo si éste se encuentra deteriorado o consumido. Paralelamente, realiza una inspección exhaustiva de las zonas colindantes. Las estaciones se colocan en puntos críticos. Al ser de costumbres fijas, los roedores acostumbran a pasar por los mismos lugares. Es en dichos lugares donde se han de situar las estaciones, junto a las paredes, en los rincones oscuros y en los lugares donde hay pruebas de actividad. Recomendamos al cliente medidas preventivas básicas para evitar la proliferación de roedores. Concentrar los alimentos en pocos lugares y, a ser posible, seguros. Almacenar los alimentos de las despensas en cajones y envases cerrados herméticamente. Limpiar constantemente las zonas donde se manipulan y consumen alimentos. Almacenar los residuos en contenedores cerrados antes de ser evacuados de forma correcta para su eliminación. Independientemente de rodenticida que se utilice, tiene especial cuidado en aplicarlo de forma segura. Se coloca en portacebos para aislarlo del exterior e impedir el exceso de personas y animales. Las estaciones de cebo aumentan tanto la eficacia como la seguridad de los rodenticidas porque el cebo utilizado dispone además del correspondiente registro. Además, por razones de seguridad, los cebos van coloreados sin que ello altere su actividad.